A 20 grados centígrados en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería, en un recipiente de 2,5 litros se tiene óxido nítrico con 70% de humedad y una presión manométrica de 23 psi. A dichos recipientes se le agrega 5 gramos de óxido nitroso a temperatura constante. Se cierra el recipiente y la mezcla se comprime hasta llegar a una presión de 5000 milímetros de mercurio. Si existe vapor condensado, calcular la masa de vapor de agua que se torna al estado líquido. Presión del vapor a 20 grados centígrados es igual a 17,54 milímetros de mercurio. Solución. Estamos entrando ya al terreno de los gases húmedos. ¿Cuál es la cosa nueva que vamos a aprender acá? Vamos a fijarnos en esto, en el agua que ya está presente en un recipiente, ¿no? En el gas, y está siendo parte de mi mezcla gaseosa. Un gas húmedo no es más que una mezcla también de dos gases, pero uno de ellos es un vapor y puede volver al estado líquido. En este caso, en un cierto porcentaje está presente, ¿ya? Por eso nos dan el dato de la humedad. Y vamos a ir viendo más adelante las demás cosas que podemos sacar. Me dan datos de esa masa nueva que se va a introducir acá y los datos del ambiente, que eso se aplica para todo, ¿no? 20 grados Celsius o 293 Kelvin de temperatura, y mi presión atmosférica, que como se está llevando a cabo en La Paz, es de 495 milímetros de mercurio. Los gases secos, identificando, ¿no?, a lo que vamos a hacer, son el óxido nítrico y el óxido nitroso, ¿sí? Ambos son gases secos. Y el vapor es el agua. Claro, porque nos dicen, y en el enunciado mismo está la masa de vapor de agua que se condensa. Y eso es lo que vamos a hallar. Así que lo más importante que hagamos, vamos a echarle más ojo a las operaciones que hagamos con este vapor de agua, ¿sí? Comenzamos entonces. Voy a hacer primero una ecuación de presiones, un balance, ¿no?, de equilibrio que ya conocíamos de siempre. Está abierto a la atmósfera este recipiente, entonces lo que sabíamos, mi presión del óxido nítrico húmedo, le voy a llamar acá, ¿no?, es igual a mi presión atmosférica que está ejerciendo acá en el brazo, y la presión manométrica también, ¿no?, que nos dan de dato. Reemplazando la presión del gas húmedo es de 1684,12 milímetros de mercurio. Estas dos ecuaciones son las que nos van a ayudar en este nuevo concepto, ¿no?, que estamos viendo de humedad relativa, todo lo que tiene que ver con esta parte, ¿no? Presión de gas húmedo es igual a la presión de un gas seco más la presión del vapor. Es también una sumatoria, fíjense, una mezcla de gases donde uno o al menos uno de ellos es un vapor. Así es como podríamos definir un gas húmedo, ¿sí? Hay un vapor acá presente. Aquí podrían haber 2, 3 gases secos, ¿sí? Y esta proporción, este nuevo concepto, ¿no?, de los porcentajes, es más que eso, es precisamente una proporción que nos dan, y siempre va a ser menor al 100%, ¿no?, el dato que nos den. Por lo general, la presión de vapor que está con asterisco, la presión de vapor máxima, le llamamos, siempre va a ser en un 99% de veces un dato, ¿sí? Y eso es por lo general lo que vamos a tener que hallar, ¿sí?, a la temperatura que nos den. Entonces adecuamos la segunda ecuación, ¿sí?, a todas nuestras variables, a nuestras circunstancias, y reemplazamos. Y aquí ya le pongo que el vapor a analizar es el agua, ¿no ven?, a 20 grados centígrados, ambos.
con la excepción de que este es la presión de vapor máxima, la que nos dan de dato, y está siempre distinguida con su asterisco, ¿sí? Puedo reemplazar entonces porque tengo todo a excepción de esta presión de vapor, presión parcial, ¿sí? Vamos a distinguirlas así: esta presión parcial, presión de vapor parcial, y esta es la presión de vapor máxima, ¿sí? Antes de que llegue a 100%, esta siempre va a ser la presión que vamos a utilizar. Reemplazo entonces, 70% nos daban de dato de humedad, entre el 100% y este es el dato que nos daban, ¿verdad? La presión de vapor máxima. Entonces mi presión parcial de vapor a 20 grados centígrados había sido 12,28 milímetros de mercurio. Hallaremos la presión del gas, del nuevo gas, ¿no?, que estaba por introducirse, que vamos a hallar. Entonces vamos a analizar usando el único dato que me daban, la masa, esos 5 gramos, ¿verdad? Pero yo sé que al introducirse al recipiente va a adoptar su volumen, ¿no? Entonces voy a usar ese volumen. Entonces lo que estoy hallando es la presión del nuevo gas, del óxido nitroso, al introducirse ya, ¿no?, en nuestro recipiente donde está el gas húmedo. Tengo mi masa, tengo el volumen, la temperatura también, y obviamente ya sé también su peso molecular. La constante R siempre es dato. Presión del gas, del otro gas seco, del óxido nitroso, es de 831,05 milímetros de mercurio. Mi presión final, otra vez un nuevo balance que debo hacer ya del recipiente húmedo con el nuevo gas seco más ya introducido ahí, es lo que estoy haciendo acá. Mi presión del gas del óxido nítrico húmedo, sigue húmedo, ¿sí?, más la presión del óxido nitroso. Tengo ambos datos, reemplazo entonces. Mi presión final en el recipiente había sido de 2515,65 milímetros de mercurio. Ahora vamos al nuevo proceso que se nos menciona, ¿no? La masa final del vapor se generará por un cambio de presión a temperatura constante. Y nuevamente vamos a entonces usar la ley de Boyle, porque nos dan un nuevo dato, una presión, y le estoy llamando presión prima, ¿no? Presión final prima de 5000 milímetros de mercurio. Entonces puedo hallar, la única variable que me falta es volumen, el nuevo volumen, cuando se cierra el recipiente, dice, ¿no? Entonces tengo todos los datos menos el volumen nuevo, los reemplazo. Entonces este es mi primer volumen, ¿no? Y ese es el anterior presión final de los dos gases secos que había hallado y la nueva presión. Entonces mi nuevo volumen había sido de 1,258 litros. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá y vamos a hallar ese mismo volumen de otra manera, ¿sí? Hallamos entonces la presión del gas seco antes, cuando la humedad era de 70%, y después, cuando la humedad es 100%. Cuando se satura el gas, ahí es donde se llega a la humedad 100%. Cuando nos mencionan que se ha condensado el gas, el vapor, quiere decir que ha habido una pérdida. Nosotros siempre tomamos en cuenta solo el gas, ¿verdad? Nunca los líquidos, no estamos llevando el tema de líquidos, ¿no? Solo los gases me importan, me interesan a mí. Entonces, cuando ocurra esto de la saturación, esto de la humedad a 100%, solamente voy a usar mi valor de la presión máxima. Y lo vemos acá. Esta es mi presión del gas seco en el estado inicial, todavía con la presión parcial, o sea, con la presión que había hallado yo, ¿verdad? Cuando la humedad es 70%. O sea, ubican los colores, estamos dentro del mismo grupo de datos que me daban al inicio, ¿verdad? Con la humedad, entonces es una presión parcial.
Y por el otro lado, al final, cuando ya se ha condensado el gas, voy a usar mi presión de vapor máxima, ¿sí? Porque este porcentaje ya ha subido, ya ha llegado al 100%, al estado de saturación. Entonces, este es el dato que ya me daban, ¿no? En el enunciado. Esto yo no lo he hallado. Y eso es, esa es la diferencia en la que radica. Y obviamente esta nueva presión acabamos a usar, ¿no? La de 5000. Reemplazando entonces mis valores, mi presión final que hallaba primeramente de los dos gases secos, y les esto mi presión parcial del vapor, y por este lado la nueva presión que me dan cuando se cierra el recipiente, ¿verdad? Y la presión máxima, ¿sí? Una vez más repito, este es el dato que nos dan en el enunciado. Presión de vapor máxima cuando nuestra humedad es del 100%, cuando ya ha ocurrido una condensación, ¿no? Se ha perdido parte del gas porque ha vuelto a su estado líquido. Tengo mis dos presiones del gas seco antes y después del fenómeno, ¿no? Y voy a aplicar la ley de Boyle acá con el volumen que debo hallar acá y el volumen anterior que ya tenía, 2,5 litros. Voy a reemplazar entonces, estamos hallando el mismo B, ¿verdad? De la anterior diapositiva, el B rojo. Y fíjense, ¿cuánto era nuestro anterior volumen? 1,258. Entonces, no hay mucha diferencia. Y podría haberme entonces servido también hallar el nuevo volumen de esta manera. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? Se preguntarán, nos preguntaremos todos, ¿no? Porque tanto el gas seco como el gas húmedo comparten el mismo volumen. Mucha atención a eso. En un mismo recipiente, obviamente todos los gases que están ahí inmersos van a compartir un mismo volumen, ¿no ve? Es que como si varias personas estuvieran alojadas, ¿verdad? En una misma casa, todos comparten el mismo territorio. Entonces, los gases son como los huéspedes y están dentro de un hotel, ¿no? Y todos comparten los mismos, todos los ambientes. Entonces, los gases comparten el mismo volumen. Por eso tenemos similares volúmenes, hallando tanto de la forma que hemos hecho con los gases húmedos o con los gases secos. Fin del paréntesis. Continuamos con nuestro ejercicio. Tenemos los datos necesarios entonces ya para hallar la masa de vapor de agua. En la primera situación, una vez más acá, ¿no? Los colores y lo que nos daban de dato, el volumen y mi humedad. Y en la última condición, que ya en rojo, lo que hemos hallado ya nosotros, ¿no? Reemplazando entonces mi ecuación de gases ideales, donde M sea la variable a encontrar. Entonces mi masa del vapor de agua al inicio, antes de que se cierre el recipiente, y mi presión del vapor del agua al final, cuando se cierre el recipiente y cuando hay un estado de saturación. ¿Qué es lo único que cambia? Fíjense, las presiones y el volumen. Presión parcial del vapor, el volumen inicial, y acá presión de vapor máxima y el nuevo volumen que hemos hallado. Reemplazo todos mis datos y mis masas entonces son al inicio de 0,0302 gramos y al final de 0,0217 gramos. Ahora, ¿cómo hallábamos esa masa condensada? Es únicamente la diferencia entre estas dos. Mi masa del vapor de agua que se condensa, o sea, la masa que se ha perdido, es lo que nos están pidiendo, la masa que ha retornado al estado líquido. Y como hemos dicho, de líquido nosotros ya no es nuestro territorio, nosotros no analizamos líquidos, analizamos a los gases.
Entonces la masa que se ha perdido, podemos llamarlo acá, ¿no? La masa del vapor que se ha perdido es igual a la masa inicial menos la masa final. Reemplazo entonces mis dos masas y mi masa del vapor de agua que se condensa había sido 0,0085 gramos. Y esa es mi respuesta.